Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Primero de todo quiero aclarar, este programa se graba los miércoles y se emite los domingos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es un programa hecho para dedicarnos al diálogo en el plano teológico y litúrgico. Sin embargo, a veces la realidad desborda las mejores intenciones y nos atraviesa y se mete, y no podemos hacer como que el elefante no está en la habitación. No deja que vayamos a barrerlo debajo de la alfombra. Está. Y hay cosas, como la semana pasada, la partida de el Papa Francisco, que en paz descanse, que tenemos que mencionar. Y ahora, hoy miércoles, acaba de reunirse el cónclave que va a elegir el próximo Papa. Y esta es una noticia de actualidad que a judíos y a cristianos nos interesa. Obvio que yo no soy un vaticanista, ni un politólogo, especialista en el tema, ni nada por el estilo. Así que no voy a tener la osadía de salirme de mi campo y no voy a empezar a decir tonterías sobre quién va a ser o quién digo yo que va a ser el próximo Papa, porque no sé. Y de lo que no sé, mejor no hablo. Pero sí sé que elijan a quien elijan, va a tener una tarea enorme e importantísima. Por ejemplo, hoy miércoles también, el mundo está agarrándose y preparándose para ¿qué va a pasar entre Pakistán e India? Sabemos que ayer desde la India fueron disparados misiles hacia la Cachemira gobernada por Pakistán y que el gobierno de Pakistán ha declarado oficialmente que va a responder a esa agresión. Y estamos hablando de dos países que ya han tenido varias guerras entre sí y donde los ánimos están caldeados desde hace generaciones en ese sentido, y de dos países que disponen no solo de misiles, sino también de armas nucleares. Y entonces, toda guerra es insensata, toda guerra es terrible, pero esta es una guerra que potencialmente, nunca se sabe cómo va a terminar una guerra. La guerra se sabe cuándo empieza, pero no cómo ni dónde termina, nunca, porque es como un incendio. Uno sabe dónde empezó y cuándo empezó, pero no sabe hasta dónde se va a extender hasta que no se haya apagado. Con las guerras es lo mismo, son incendios. Y al tratarse de un incendio en el que puede haber involucradas armas nucleares, misiles de mediano y largo alcance, realmente, además China controla una parte de la Cachemira, así como la mayor parte la controla India y otra parte Pakistán.
O sea, China está allí también en la zona de guerra, la República Popular China. Así que bueno, eso nos tiene en ascuas a todos. Y ese es uno de los problemitas que va a tener que enfrentar el próximo Papa, ¿no? Porque además está todo el tema, el enorme tema del calentamiento global, con los centenares de millones de personas desplazadas porque ya no pueden sostenerse en lugares donde no hay agua potable, donde el calor vuelve el lugar invivible, que es la humanidad que se viene, la que tiene que resolver estos problemas. Y entonces, ¿qué va a hacer el Papa frente a estas cosas? Yo no sé. Por eso, no les voy a decir quién va a ser el próximo Papa, pero sí quiero decir cómo me gustaría que sea el próximo Papa. Ya sé que soy judío, no me invitaron y no tienen por qué, porque no corresponde al cónclave a votar. No tengo voto. Van a elegir a alguien que no sé quién será, por ahí me gusta, por ahí no me gusta, problema mío. Pero eso no quiere decir que renuncie a compartir con ustedes, por ejemplo, un pequeño video de WhatsApp de unas palabras que dijo el obispo de Córdoba, y que reflejan un sentimiento con el que en mucho estoy de acuerdo. Soy judío, no soy católico, no estoy hablando de mi grey, no es mi iglesia, pero soy un ser humano, comparto el mismo planeta. Anoche, hablando sobre este tema en la reunión de los martes, esas reuniones a las que a menudo los he invitado y volveré a invitar en el futuro, uno de los pastores protestantes decía que el mundo está hoy en una situación como la del chiste ese que decía que había un bote que estaba naufragando porque había un agujero en una de las puntas del bote, ¿no? Y estaban como locos trabajando de ese lado para sacar el agua para que no se hunda el bote, y del otro lado había un par que lo estaban mirando así, sobradores, y decían, viste, qué suerte que el agujero está del lado de ellos, ¿no? Estamos todos en el mismo bote. Y entonces, decir que la iglesia va a tener que enfrentar problemas es decir que vamos a tener que enfrentarlos todos. A mí me gustaría, a mí personalmente, me gustaría un papa. Yo entiendo que la iglesia necesite un papa como Francisco, en el sentido como San Francisco Javier, el santo jesuita, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido el Papa Francisco hizo muchas cosas como gestor de gestión. Puso a una mujer al frente de un dicasterio, de que sería como un ministerio del gobierno vaticano, qué sé yo, empoderó la idea de la sinodalidad, o sea, que la iglesia no sea tan verticalista y de arriba para abajo, sino que sea una cosa un poco más democrática, también de abajo para arriba. Hizo mucho para limpiar la curia, por ejemplo, cerró centenares de cuentas del Banco del Vaticano para que todo ese dinero de la corrupción que se escondía, lobos con piel de oveja, ¿no?, detrás del Vaticano, ya no lo contaminaran más. Hizo muchas cosas muy necesarias y muy buenas para la Iglesia, como las que acabo de nombrar. Pero a mí personalmente me gustaría más un papa que cuidase menos los tesoros de la iglesia. ¿Se acuerdan de la película Las sandalias del pescador con Anthony Quinn? Revelo mi edad al contarles de... Véanla, búsquenla. Una maravilla de película. Ese tipo de papa quiero yo. Uno más San Francisco de Asís. No digo que tenga nada de malo, San Francisco Javier. Maravilloso, excelente. Pues yo quiero un papa poeta, místico, espiritual, que en este mundo loco, donde todos caen, como dice Monseñor en el videíto que ahora enseguida les voy a pasar, que caen en la idolatría del dinero, en este mundo, ahora lo digo con mis palabras, donde hay tantos poderes que manipulan y tergiversan el sentir de la gente.
alguien que como un ser humano con humildad y apertura se acerque a orar por la paz, como tendríamos que hacer todos por la paz entre un país islámico como Pakistán y un país multiétnico y religioso, pero de mayoría hinduista, como la India. Y que un papa que lleve una gota de sensatez entre tanta locura que hay, entre tantos líderes sueltos como mono con navajas, si me perdonan la expresión. Bueno, perdón, podemos ver el videíto del obispo de Córdoba, que me permito reproducirlo porque me siento plenamente identificado y representado por sus palabras. Aun siendo yo judío, esto no es una cuestión de a qué grey pertenece uno, sino desde qué posición como ser humano mira el mundo. Intimidad con el Señor y salida a las Isabeles que nos necesitan. Eso fue la vida del Papa Francisco. Francisco es uno de aquellos hombres y mujeres que se animaron a montar el Evangelio en pelo, sin aperos, sin suavizantes, y por eso mismo dejan al descubierto nuestros pretextos, dejan al descubierto nuestras mediocridades. El pontificado de Francisco fue un pontificado gestual. Francisco, con sus palabras y sobre todo con sus gestos, nos hizo saber rotundamente que otro mundo es posible, que el sistema económico basado en la idolatría del dinero es injusto, pues enriquece a unos pocos y convierte a una gran mayoría en masas sobrantes, que la actitud de los países ricos ante los emigrantes, muchos de los cuales mueren en el intento de llegar a las costas europeas, es una vergüenza, que vivimos en una burbuja del consumo y con el corazón anestesiado ante el sufrimiento humano muchas veces, que el ambiente cortesano, pensando para nosotros los hombres de iglesia, que el ambiente cortesano, decía, es la lepra de la iglesia, que los pastores han de oler a oveja y no convertirse en clérigos de despacho o en coleccionistas de antigüedades, ni caer en el carrerismo, que la confesión, el sacramento de la confesión no puede ser una tortura, sino un lugar de misericordia, que hay que evitar el autoritarismo en el gobierno de la iglesia, que no hay que teorizar desde el laboratorio, sino experimentar la realidad del pueblo. Nos invitó a respetar la diversidad y a recordar que la iglesia no es una ONG piadosa, sino la casa de Dios, que ha de despojarse de todo lo mundano y acoger a todos. Que son miserables las guerras, todas. Que son miserables, y si es miserable la muerte de los niños y de los inocentes en ellas. Que las confesiones religiosas del mundo deben aunarse para resolver el problema del hambre y de la falta de educación. El pueblo creyente y no creyente ha captado los gestos del Papa Francisco. Besar a un niño discapacitado, lavar los pies a una joven musulmana el Jueves Santo, ser Lampedusa, la isla aquella, el primer viaje apostólico, donde llegan los que venían del norte de África en sus barquitas, usar sus zapatos viejos de antes, los de siempre, no vivir en los palacios apostólicos, viajar por Roma en un sencillo y pequeño coche, conceder entrevistas a periodistas no creyentes, enterrar en el cementerio del Vaticano a un hombre de la calle que falleció en la columnata de San Pedro, llamar desde hace meses, todos los días, a las 19 horas, al párroco de Gaza, que es argentino, y que cuida de una multitud de refugiados. Y en estos días, hace poquitos días, el envío de 4 ambulancias de última generación a Ucrania. Y uno podría seguir haciendo una lista inmensa, ¿no? Gestos. Gestos que no los inauguró con su pontificado, los heredó Francisco de Jorge Mario Bergoglio, y soy testigo de eso. Su pobreza personal no es oportunista ni es mediática. Todos saben que fue siempre austero hasta el sacrificio. Bergoglio ha sido coherente con su sentida opción por una vida pobre, con una sencillez evangélica
que descolocó muchas veces las prácticas y las costumbres vaticanas. Sencillo no solo en la ropa y en el lenguaje, lejos de discursos abstractos, sino en las costumbres, rechazando modismos palaciegos, rechazando ritos y formalidades que no reflejan la simplicidad del Evangelio de Jesús. Francisco abrazó a las viejas, dicho cariñosamente, besó a los pobres, visitó a cualquiera, atendió y llamó a las personas más sencillas, mostró una iglesia despojada y en salida. Se cansó de pedir a los curas que estuviéramos disponibles para el pueblo, que nos mantuviéramos abiertos a la escucha y al diálogo, que no fuéramos jueces implacables, que saliéramos a las periferias, que nos ocupáramos de los descartables de la sociedad. Les gritó a los jóvenes: vuelen alto y sueñen en grande, no balconeen la vida, métanse en la vida como Jesús, hagan lío, no tengan miedo de cuestionar. Jesús no se quedó en la ventana mirando, sino que se metió en nuestra historia. Él no tuvo miedo de nuestros líos. Ustedes valen mucho, decía Francisco, no lo olviden nunca, jóvenes. No se vendan, no se alquilen. Son únicos y son necesarios. Son el ahora de Dios. Son la iglesia los necesita. Con ustedes hay esperanza. Sean jóvenes con alas y con raíces. Francisco nos previno de la autorreferencialidad. Una iglesia que se mire el ombligo. Salgan de las cuevas, salgan de las sacristías, salgan de los salones VIP. Prefiero una iglesia herida por salir que enferma por cuidarse. Francisco fue audaz. No se echó nunca atrás por más que intentaron voltearlo con calumnias y con ataques. Y a los hombres de gobierno les recordó que su misión es cuidar las fragilidades del pueblo y no aprovechar el poder para obtener beneficios personales, sino para cuidar a la gente, para sostener y promover a los más débiles. Cuidar, en general, es una palabra que al Papa Francisco lo definió y que él encuentra plasmada sobre todo en la figura de San José, a quien él tenía una especial devoción. Francisco nos repitió hasta el cansancio: déjate misericordiar. Uno de los felices neologismos, invitando a las personas que se llenan de culpas y de escrúpulos a dejarse perdonar, a dejarse envolver por la ternura de Dios. Los más frágiles encontraron en él siempre un padre, poseedor de una magnanimidad con la fragilidad humana que va a marcar su papado. Los pobres, los frágiles, son los que mejor entendieron y los que mejor disfrutaron la designación de Francisco y los que hoy seguramente más lo lloran. Nos toca, fieles a su legado, gestar un mundo más justo y fraterno, una iglesia más sencilla y comunitaria, una iglesia más nazarena que huela a Jesús y que huela a Evangelio. Hoy día se dio a conocer el testamento de lo que él desea que el Señor dé, la recompensa merecida a quienes me han amado y seguirán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida. Lo ofrecí por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Que el Señor nos conceda la gracia de recordar, de hacer pasar por el corazón todas estas gracias. Nos conceda la gracia de hacernos cargo, de tomar la posta de un hombre que se animó, nos dio testimonio de lo que significa vivir el Evangelio. La Virgen, que es madre, él ha pedido ser enterrado, ya tiene su tumba abierta hace tiempo, allí en Santa María Mayor, en esta Basílica de la Virgen, donde cada vez que salía de viaje él iba a rezarle a la Virgen, cada vez que volvía de viaje le llevaba flores a agradecerle. Cuando volvió de la clínica Gemelli también pasó por Santa María Mayor a agradecerle a la Virgen. Bueno, él que tenía esta devoción, este cariño tan
tan de hijo, ¿no? Que también nos ayude también a sentirlo y a vivirlo nosotros. Que así sea. Bueno, las palabras del padre Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, el afecto con el que recuerda y reconoce la obra del Papa Francisco, que en paz descanse, lo hace mucho mejor de lo que lo podría haber hecho yo, por eso me permití pedir que reproduzcan el video, gracias a la producción. No es fácil, me imagino, por siglos de una educación cristiana muy, muy verticalista de arriba hacia abajo, para un cristiano, para un católico por lo menos, pensar cómo le gustaría que sea el nuevo Papa, más allá de pensar, yo charlé de esto con amigos católicos y una persona, por ejemplo, la señora Mirta del Dantur, del grupo de los martes, ella simplemente reza para que el Espíritu Santo elija la persona adecuada para la tarea. Vale, muy bien. Pero ¿y en su corazoncito qué espera? Yo les cuento lo que yo espero. Miren, mi gran sueño es que algún día, no sé cuándo, no sé si con este Papa o con el que viene, haya un segundo concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan el primer concilio de Jerusalén? Aquel en el cual Santiago y otros apóstoles se reunieron con Pedro y Pablo y decidieron que sí, que no hacía falta que para que los gentiles se agreguen a la Kehilá, a la comunidad de los discípulos de Jesús, Kehilá en hebreo, iglesia, diríamos hoy en día, no hacía falta ni que se circuncidasen, ni que fuesen estrictos en la observancia del kasher y del Shabbat, que alcanzaba con que tratasen de cumplir con algunas normas y las conociesen, porque entendían que el camino de la gracia, del amor de Jesús, era suficiente para que pudieran estos descendientes de la casa de Israel, ya volcada al paganismo hacía siglos, pudieran hacer su teshuvá, su retorno al camino del Señor. Y ese primer concilio de Jerusalén abrió las puertas a que los gentiles, las gentes de otros pueblos, pudieran integrarse a la iglesia, y lo hicieron. Pero lamentablemente entre el año 70 más o menos y el 140, en esos 70 años, hubo todo un proceso político que lo tengo muy estudiado y que tal vez en programas ulteriores alguna vez les cuente algo más, por el cual el Imperio Romano sembró la discordia entre judíos y cristianos e hizo que los cristianos gentiles se sintieran del lado romano del conflicto entre judíos y romanos. Y eso influyó en la escritura de las Sagradas Escrituras, en cómo fueron interpretadas, en muchas cosas. Y entonces, bueno, por todos estos motivos hubo muchos siglos de persecuciones de cristianos contra judíos. Esas persecuciones parece que después del horror de la Segunda Guerra Mundial en Europa, parecería que por ahora han terminado. Pero eso no significa que haya una recuperación y un retorno de los cristianos a la espiritualidad libre de la enseñanza del desprecio hacia lo judío. Todavía falta que recuperen las raíces judaicas propias de Jesús, y eso es un poco lo que en parte trato de hacer en este programa, de ayudar a que las puedan recuperar. Pero ojalá algún día se convoquen nuestros hermanos cristianos a un concilio simbólicamente en Jerusalén para, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, buscar su camino de retorno al amor al pueblo
judío y al amor a las sagradas escrituras y la tradición interpretativa judía, y podamos construir de verdad un puente. Y de eso todavía estamos lejos, y de ese concilio muy lejos, muy lejos. Miren, les cuento un poco de historia. En 1929 había en el Vaticano una sociedad llamada la Vaticana Società dei Amici de Israel, una sociedad que promovía la amistad entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. De esa sociedad vaticana, que tenía su reglamento, su sede, etc., eran miembros más de un centenar de obispos, muchos cardenales y muchísima gente de la Iglesia. En 1929, por un decreto, esa sociedad fue cerrada, clausurada, anulada y archivados sus registros. ¿Por qué? Porque el Papa consideró que el lenguaje, el vocabulario que se usaba en las reuniones de la Sociedad Vaticana no condecía con la enseñanza de la Iglesia. Yo creo que dio en la tecla de un tema muy importante. Cuando les hablo a ustedes de los fariseos y les digo, pero miren que San Pablo decía que él era fariseo, Miren que los fariseos, a diferencia de los saduceos, creían en la resurrección, igual que los cristianos. Creían que los libros de los profetas son parte de las Sagradas Escrituras. Los saduceos no, los fariseos sí, igual que los cristianos. Entonces, fíjense ustedes que si un líder importante del movimiento de los discípulos de Jesús dice que él es fariseo, si la gente que lo hace ejecutar a Jesús por los romanos, estoy hablando del sumo sacerdote, era saducea, enemigos de los fariseos. Si el movimiento de Jesús toma las mismas sagradas escrituras que el movimiento fariseo, quiere decir que sí, que eran fariseos. Y entonces, ¿de dónde viene el rencor, el hablar de los fariseos con desdén, con desprecio, como se hace en los evangelios? Bueno, ahí hay todo un trabajo de investigación y profundización necesario para los cristianos para desprender la enseñanza del amor al prójimo de la semillita del desprecio que les dice, salvo que ese prójimo sea un fariseo. Y hoy en día un judío, porque los descendientes de los maestros fariseos son los rabinos, los maestros del judaísmo rabínico de hoy en día. Entonces ahí hay un trabajo de profundización en la Sagrada Escritura, un trabajo para los cristianos todavía pendiente, que su santidad el Papa Francisco en vida lo vio y pidió que se realice, pero no tuvo hasta hoy eco. Bueno, ojalá el próximo Papa, no sé si se ocupará de refundar la sociedad de los Amici de Israel, tal vez eso ya fue. Sería mucha nostalgia, o no sé, ojalá, sería hermoso. Pero en todo caso que no deje la esperanza de separar el trigo de la paja, de separar la enseñanza del amor de la semillita de desprecio por lo judío que viene entreverada en las mismas sagradas escrituras cristianas. Y en la interpretación, que es muy importante también. Una cosa es lo que dice el texto y otra cómo se lo interpreta. Y les quiero dar algunos ejemplos, y espero no aburrirlos. Pero, por ejemplo, cuando Mateo, en el Evangelio según San Mateo 5, 7, cuando... en Mateo 5:5, por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados sean los humildes, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Aquí estoy citando una traducción de la
traducción al griego del Salmo 37, versículo 11. Pero resulta que en la versión traducida al griego, la versión de los 70, que es canónica para los cristianos, dice que los humildes heredarán la tierra, tierra, como en geología. Pero el mismo Salmo, en el Tanaj, la versión hebrea del Antiguo Testamento, la versión judía, mejor dicho, habla de heredar el país, Eretz, la tierra de Israel. En otras palabras, para los que escuchaban el Salmo inicialmente, antes de que Jesús lo citase, el Salmo hablaba de que los humildes iban a heredar, los humildes del pueblo de Israel iban a heredar la tierra de Israel. Esto no quiere decir que esté mal la traducción al griego. De hecho, la vuelve esa enseñanza universal y aplicable para otros pueblos, y eso es maravilloso. Pero ya ven ustedes cómo incluso la traducción del texto sagrado puede llevar a que lo entendamos de maneras diferentes, judíos y cristianos. Y uno de los esfuerzos que quiero hacer con ustedes es el de pensar en las Sagradas Escrituras de unos y otros, no como la verdad de unos y el error de otros, sino como diferentes tradiciones, tanto desde el punto de vista de la escritura como de su interpretación, donde una y otra pueden complementar y enriquecerse mutua y recíprocamente. Por ejemplo, el problema es que en la segunda carta a Timoteo 3:16 dice San Pablo que toda escritura, y acá se refería a las escrituras de Israel, ya que todavía no había ningún Nuevo Testamento, está inspirada por nuestro Señor. Y en base a eso se desarrolló en los círculos cristianos la idea de que todos los versículos de la Biblia y del Antiguo Testamento están saturados de un sentido. Y además, si era la palabra de Dios, no puede tener contradicciones internas. Y dicho sea de paso, los judíos, por nuestro lado, también decidimos que no puede haber contradicciones internas en las Sagradas Escrituras. Bárbaro. Pero entonces, si uno lee una versión y el otro lee otra versión, ambas inspiradas en textos anteriores comunes a ambas tradiciones, pero uno lee una traducción al griego y otro lee una versión en hebreo, copiada por el método tradicional. Y ambos la interpretan en función de ideologías y creencias previas. La interpretación a la que lleguen no puede contener errores vista desde la interpretación de uno, vista desde la interpretación del otro. Sí, si uno insiste en que hay una sola interpretación posible. Y ese es un problemón. Pero los textos tienen contradicciones, eso es ineludible. Por ejemplo, ¿en qué día fue crucificado Jesús? Si leemos los evangelios sinópticos, es en el primer día de la Pascua judía. Pero si leemos el Evangelio de Juan, nos cambia un día la fecha. En fin, di un ejemplo del Nuevo Testamento, pero hay otros. Desde el comienzo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, la versión griega uno puede leer que el primer versículo dice que en el comienzo Dios creó. Y entonces parece ser que Dios creó desde la nada.
Pero si uno lo lee en hebreo, la traducción al castellano podría ser otra. Podría ser, al comenzar a crear, dijo. Con lo cual no está creando desde la nada, sino que su creación consiste en dar orden, forma y nombre a una materia amorfa dispersa, las aguas y las tierras y el aire. Y entonces resulta que en un caso tenemos que la Biblia puede ser leída como que describe Génesis 1, una creación desde la nada, una especie de Big Bang, y en otro caso como un proceso en curso que fue antecedido por otras cosas, otras creaciones que no conocemos. Y estamos hablando de un solo versículo que en una Biblia y en la otra las tradiciones interpretativas llevan a que sea interpretado de manera tajante como que tiene un sentido y solamente este, y no el otro que es considerado errante y no puede haber errores. Pero resulta que ambas interpretaciones se basan en textos y en tradiciones muy antiguas. Entonces, lo menos que podemos hacer es escucharlas, cada uno a las del otro. Quiero darles un ejemplo. En Isaías 9:8, o 9:7 en la versión en hebreo, la primera palabra del versículo es, en hebreo, D-V-R, dvr, que puede ser escrito como davar, una palabra, o como deber, pestilencia. Bueno, los escribas judíos eligieron davar para ese versículo. Y entonces el Señor envió una palabra contra Jacob. Los traductores del griego, de la versión griega de la Septuaginta, eligieron deber, una pestilencia. Y entonces la Biblia en griego, que luego es la Biblia cristiana, dice, y Dios envió una pestilencia o advertencia de muerte contra Jacob. Ambas lecturas tienen sentido incluso si se mira el contexto, aunque digan cosas diferentes. ¿Por qué tenemos que afirmar que una y solo una es la verdadera y la otra es un error? ¿Por qué no podemos simplemente aceptar que ambas versiones son interpretaciones válidas de un texto muy antiguo que no sabemos en realidad, porque no hay manera de saberlo, cómo fue escrito inicialmente? Hay otros ejemplos, hay muchos ejemplos de esto, y entrar en un programa de radio a dar lo que sería una clase de ilustraciones de cuestiones que pueden ser traducidas de un modo o de otro, solamente quiero enfatizar un punto. Que las Sagradas Escrituras del pueblo judío hasta el siglo VII de la era cristiana se escribían sin vocales y además sin signos de puntuación como signos de interrogación, admiración, etc. Entonces, si alguien le decía, y las Sagradas Escrituras cristianas, cuando se tradujeron al griego, tampoco llevaban signos de puntuación, de signos de interrogación, ni nada por el estilo. Entonces, si alguien le decía a Jesús, hay una persona no judía enferma que necesita que la atiendan, y Jesús contestaba, ¿soy yo el que va a ir a curarlo? Con el énfasis puesto en la pregunta. Estamos hablando del Jesús que decía que había que dar de comer a los propios hijos antes que a los perros, y a lo sumo que coman las migas que sobren. Esa versión de las palabras de Jesús nunca logró llegar a el canon oficial y a las traducciones que hoy circulan, pero hubiera sido igualmente válida,
porque el idioma en el que habló Jesús, traducido al griego, no se tradujo con el énfasis de signo de interrogación. No hay como en el idioma chino la palabra ma para señalar que se trata de una pregunta. Hace falta un signo gráfico en la escritura que no existía en esa época. Bueno, no voy a profundizar ahora, en este momento, y quedando pocos minutitos del programa, no voy a profundizar más en todos los motivos por los cuales las diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras merecen ser reconocidas como aportes importantes a una comprensión más completa de las vicisitudes que la palabra de nuestro Señor sufrió al ser transcripto por manos humanas y al ser transmitido en tradiciones interpretativas basadas en creencias y supuestos. Solamente quiero decir que si las Sagradas Escrituras cristianas contienen frases como, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, vosotros los judíos sois hijos del diablo, y desde el principio de los tiempos habéis tenido la intención de cumplir los designios de vuestro padre el diablo. Si eso no es, no se puede prestar para una interpretación tendenciosamente, sí, antijudía y para la enseñanza del desprecio a los judíos, ¿qué lo sería? Me parece que está esa enseñanza en las Sagradas Escrituras cristianas. Y no creo que Jesús, nacido judío, que predicó entre judíos, cuyos seguidores fueron judíos, y de cuyos seguidores surgió la información para ser volcada al idioma de gentes de otros pueblos, sobre qué había enseñado su divino, amado Maestro. No me imagino que así nomás los judíos de la época de Jesús aceptasen eso como una enseñanza lógica que estaba hablando de ellos. Ahí hay una cantidad de contradicciones que surgen de que se ha metido mano en las sucesivas ediciones y traducciones del texto de la Biblia, incluyendo los evangelios desde el año, escritos después del año 70, y eso merece una muy seria y profunda revisión que ojalá algún día nuestros hermanos cristianos la hagan, ojalá algún día los judíos nos animemos a acompañarlos en ese camino como hermanos, y ojalá de resultas de eso podamos de verdad tener una sociedad de sinceros amigos que no barren bajo la alfombra los posibles futuros conflictos que surjan de las Sagradas Escrituras, de unos y otros. Y ojalá que eso algún día lleve a que unos y otros entendamos que estamos en el mismo bote y que los judíos como judíos y los cristianos como cristianos compartimos un destino común, el mismo para ambos. Y que no nos queda otro camino que el de respetar los derechos de unos y otros por igual, entendiendo que unos y otros somos semejantes y que amarás a tu semejante como a ti mismo se refiere a eso. Bueno, solamente y para despedirme quiero pedir a nuestro Señor que ojalá que su designio sea el de la paz, porque toda guerra, como dijo Monseñor en el video, no voy a decirlo con mis palabras, perdón, es una canallada, es terrible, toda guerra.
Así que ojalá que haya paz entre Pakistán e India y que, como dijo Mirta Dantur, ojalá que el Señor guíe e ilumine a los que elijan al próximo Papa para que pueda ese ser humano designado a ese cargo estar a la altura de una tarea tremenda, porque el mundo necesita guías espirituales que con mucha paciencia y amor siembren un poco de sensatez en medio de la locura de los poderosos. Shalom, shalom. Y habrá más novedades el domingo que viene. Shalom, shalom.